Hola a todos, yo soy Rina y hoy me gustaría hablaros de un tema sobre el que mucha gente me pide consejo frecuentemente. La cuestión es que estoy recibiendo muchos mensajes similares a este. Hola, soy un artista que acaba de empezar, no tengo experiencia dibujando, así que quiero saber por dónde tengo que empezar, qué cosas tengo que aprender, cómo aprenderlas y qué hacer para mejorar mis dibujos fácilmente. Si alguno de vosotros se identifica con alguna de estas frases, quedaos a escuchar lo que os tengo que decir hoy. Para empezar, no creo que se tenga que aprender a dibujar desde un punto concreto. Esto no es como las mates, que primero aprendes a sumar, luego a dividir, luego raíces cuadradas, va por un orden. A dibujar se aprende, pues, dibujando. Y cuando digo dibujando me refiero a dibujando cualquier cosa. ¿Os gusta dibujar flores? Pues coged un lápiz y dibujadlas. Animales, muebles, personas, lo que sea, simplemente poneos a ello. Y cuando sintáis que ese tema se os queda pequeño, id a por otro. Puede sonar a tontería, pero es que a dibujar se aprende dibujando. Y cada artista lo hace de manera diferente. Por eso no os puedo dar una respuesta más exacta, porque es que no la hay. Con los años cada uno va descubriendo qué cosa le gusta dibujar, cómo le gusta dibujarlas, con qué técnicas de aprendizaje estás más cómodo. Aprender a dibujar es algo muy personal que cada uno adapta a sus necesidades. Sí que en general se recomienda que cuando estás empezando simplemente dibujes lo que ves. Coge una foto de algo, pídele a un amigo que pose para ti, escoge un objeto que tengas a mano y dibuja lo que ven tus ojos. Aprender primero con unas bases de realismo puede venir muy bien para cuando en el futuro tengas que estilizar tus líneas. Se dice que primero hay que entender la realidad para luego poder deformarla. Aunque yo no estoy 100% de acuerdo con esta afirmación. Sí que recomiendo lo mismo, pero creo que no tiene por qué ser una regla de oro que hay que seguir siempre al pie de la letra. Si el realismo no os interesa nada en absoluto cuando empezáis a dibujar, pues tampoco creo que sea un gran problema, porque de lo que se trata esto es de que dibujes a gusto. Igual os interesaréis por el realismo más tarde, yo qué sé. Y por último vamos a hablar sobre los que queréis mejorar deprisa. El mejor consejo que os puedo dar es parad el carro. Olvidaos de mejorar deprisa y centraos en simplemente mejorar. Si os obcecáis en conseguir X ritmo, al final eso os puede pasar factura y hacer que os queméis y que dejéis lo que ya habéis conseguido. Como ya os he dicho antes, dibujar es algo muy personal. Es algo en lo que influyen muchos procesos anímicos, mentales, y cada persona tiene una situación diferente, por lo que todos avanzamos a ritmos distintos. No sé, es como cuando estamos creciendo y hay chicos a los que les sale la barba muy pronto, o chicas a las que se les desarrollan los pechos más tarde que a las demás. Lo importante aquí no es mejorar rápido, sino mejorar eficientemente. Y ahora llega la pregunta de oro. ¿Cómo mejoro eficientemente, Rina? Sigue siendo una respuesta complicada, porque cada artista tiene métodos y consejos muy variados. Pero en general, la idea consiste en fijarse mucho, en aprender a observar, prestar atención a todo cuanto os rodea, formas, colores, sensaciones, tanto de objetos reales como de ilustraciones de otros artistas que os gusten. Y luego intentar traspasar lo que veis al papel. Por supuesto, cuanto más practiquéis mejor, pero recordad, no se trata de practicar mucho, sino de practicar lo necesario y de manera eficaz. De nada sirve que os paséis una hora mirando una manzana si no lo hacéis con visión artística, es decir, si no estáis atentos a su forma, a cómo la curva cambia, si la piel tiene varios tonos, su textura, cómo cae la luz sobre ella. Se trata de que entrenéis vuestros ojos o vuestro cerebro para que vean más allá, para que en vez de ver una manzana, veáis una cosa con forma esférica, que tiene X color, que la parte de arriba es más ancha que la de abajo, que arriba tiene una especie de mini cilindro, etcétera, etcétera. Espero que estos ejemplos no os estén liando más todavía. Y ya sabéis que todos los consejos que os doy son eso, meros consejos. Vosotros sois libres de seguirlos o no, o inventaros los vuestros propios.
Al fin y al cabo, cuando yo empecé a dibujarlo, aprendí todo casi sola, a base de mucha prueba y error, porque en mis tiempos conseguir información sobre esto era mucho más complicado que ahora. A día de hoy solo tenéis que ir a Google, teclear tutorial de lo que sea, y en un momento tenéis miles de resultados entre los que elegir. Tenéis la información súper a mano, así que aprovechadla. Pero sobre todo tened siempre en mente que dibujar bien no se consigue en una noche, no se consigue practicando todo un mes. Es un proceso muchísimo más lento en el que vosotros sois los que marcáis el ritmo, y lo importante es que disfrutéis de lo que vais aprendiendo. De paso, también me gustaría cubrir otro tema parecido por el que me soléis preguntar. ¿Merece la pena o es necesario ir a escuelas de arte para poder mejorar y dedicarte a esto? Yo creo que no. No es absolutamente necesario. Os sorprendería saber la cantidad de artistas que son autodidactas. También es cierto que estudiar algo relacionado con el arte os puede venir muy bien, pero depende de muchas cosas. Depende de la escuela, del temario que os den, de los compañeros, de los profesores y sobre todo de vosotros mismos. Puede que encontréis dos personas que hayan estudiado en la misma escuela y que a uno le haya encantado y al otro le haya parecido un churro. Yo pienso que si podéis permitíroslo y os hace ilusión, ¿por qué no intentarlo al menos? ¿Que no tenéis dinero para pagaros esos cursos? Pues tampoco os sintáis menos artista que los demás. Podéis aprender lo mismo por vuestra cuenta, viendo tutoriales, speed paints, directos de otros dibujantes, buscando dudas que tengáis por Google, etc. Por hoy creo que ya no se me ocurre nada más que contaros. Siento mucho si mis consejos a veces son más ambiguos de lo que os gustaría escuchar. Es lo bueno y lo malo que tiene el arte, que es extremadamente libre, y al ser libre cada uno lo hace como quiere. Os dejo que acabéis de disfrutar del resto del speed paint y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!